Buenas tardes a todos y a todas que se están sumando al web seminar. En unos minutos vamos a dar comienzo, ¿sí? Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Natacha López Fernández, soy coordinadora de proyectos en Google Nelson y Asociados y les quiero dar la bienvenida a este web seminar. Quiero chequear que se escuche bien. Cualquier cosa nos cuentan por el chat y Joaquín va a estar ayudándonos con todos los temas técnicos. Bueno, les quiero agradecer a todos y a todas por estar presentes. Nos alegra tener tan buena convocatoria. De hecho, hoy se anotaron más de 200 personas, lo que indica la relevancia que tiene este tema hoy en día y que somos muchos y muchas, me incluyo, lo que nos interesa saber cómo podemos impulsar la carrera de las mujeres en las organizaciones. Quiero destacar que tenemos participantes que se suman de distintos países como México, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Paraguay y también Argentina. Y también viendo la lista de participantes veo que hay mucha gente conocida y también que hay otras personas que tal vez nos están conociendo hoy, Colombia también. Así que voy a aprovechar este minuto inicial antes de darle paso a las oradoras para contarles brevemente quiénes somos y qué hacemos. Somos una consultora especializada en facilitar el desarrollo de habilidades interpersonales para potenciar los resultados del negocio y del clima organizacional, y desde hace más de 20 años que trabajamos con organizaciones, tanto a nivel local como a nivel regional. Realizamos distintas actividades de capacitación en aula, bueno, ahora en formato virtual claramente, procesos de acompañamiento de equipos, consultoría, facilitación de diálogo, y coaching individual y grupal también. Así que, bueno, luego de esta introducción muy breve de quiénes somos y de qué hacemos, sí los voy a dejar con Vanessa Vidal y con Georgina Ibarra, nuestras oradoras,
del día de hoy para dar comienzo a esta web seminar. Las voy a presentar. Está Vanessa Vidal, que es experta en género de organizaciones y actualmente es coordinadora y facilitadora de las comunidades de práctica de empresas web en Argentina para ONU Mujeres. Y con Georgina Ibarra, experta en temas de liderazgo y género, que también cuenta con una amplia trayectoria diseñando e implementando programas de capacitación y desarrollo en empresas de primer nivel. Así que les voy a dar el pase a ellas. Sí les quiero comentar brevemente una sola cosa que, si bien ya lo pusimos en el chat, pueden ir poniendo todas sus preguntas y comentarios en el chat y después vamos a destinar un espacio al final de la presentación para contestarlos. Así que les agradezco a todos y nos vemos en el cierre. Muchas gracias, Nat. Bienvenidos y bienvenidas. Los voy a invitar y las voy a invitar a transitar juntos esta hora en la que vamos a reflexionar sobre la carrera de las mujeres en las organizaciones y vamos a identificar algunas buenas prácticas para retenerlas y para potenciar el talento de ellas. Y primero les voy a contar un poco cómo vamos a organizar este web seminar y vamos a empezar, ¿no? Digo yo siempre por el comienzo, por desarrollar una comprensión común sobre algunos conceptos a la luz de los cuales vamos a ir a mirar qué pasa en la carrera de las mujeres en las organizaciones. Y entonces, en este sentido, es muy relevante entender de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género. Decimos que la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Es decir, es esta idea simple de que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no debieran depender del sexo con el que las personas nacemos. Ahora, nos vamos a llevar este concepto de la igualdad de género, y a mí me gusta esta metáfora de invitarlos a ponerse estos anteojos del género, de la igualdad de género, para ir a mirar qué pasa en la carrera de las mujeres. Porque este tema de la igualdad de género es relevante en todos los ámbitos. El World Economic Forum lo viene midiendo y dice que a este ritmo vamos a tardar como unos 100 años en lograr la igualdad. Entonces, el concepto es relevante, pero cómo se relaciona con el tema que nos convoca hoy, ¿no? Que es la carrera en las organizaciones. Así que para esto los invito y las invito a llevarse esta pregunta, ¿no? A medida que yo voy a seguir mostrando datos y numeritos e información, llévense esta pregunta con ustedes, ¿no? ¿Estamos los hombres y las mujeres desarrollando la carrera en las organizaciones en igualdad de oportunidades? ¿Sí? De nuevo, estos anteojitos del concepto de la igualdad de género. Y entonces con esta pregunta, ¿no? Dándonos vueltas en la cabeza, vamos a ir a mirar, con estos anteojitos vamos a ir a mirar qué pasa en la carrera de las mujeres en las organizaciones. Y para eso vamos a usar algunos datos cuantitativos y otros datos cualitativos. Más adelante en el webinar vamos a pasar, ¿no? de este diagnóstico, esta especie de foto, a tratar de entender qué factores subyacen, ¿no? ¿Por qué sucede esto que sucede? Y finalmente, ya hacia el final del webinar, Georgina nos va a contar qué podemos hacer desde las organizaciones para facilitar la carrera de las mujeres. Así que ahora volvemos a este segundo bloque con el que queremos comenzar, y vamos a mirar qué pasa en la carrera de las mujeres a través de una noción de McKinsey que se denomina The Leaky Pipeline en inglés, y que sería algo así como un pipeline con goteras. ¿A qué se refiere McKinsey con este concepto? Y traigo a McKinsey, que si bien mide esta situación en Estados Unidos y Canadá, es uno de los pocos estudios que viene siguiendo el tema permanentemente ya hace 6 años, y de lo que da cuenta es de que en este pipeline las mujeres en los niveles iniciales de las organizaciones están a la par que los varones, y hay una representación muy balanceada de hombres y mujeres en la base de la pirámide organizacional. Pero a medida que avanzamos, ¿no? hacia los niveles hacia los puestos de mayor nivel, las mujeres van teniendo cada vez menor representación.
Esto pasa en Estados Unidos y en Canadá, pero también si miramos las cifras de Latinoamérica, vemos que las gerencias senior son ocupadas solamente en un 33% por mujeres. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos para atrás en la historia, ¿no? En la historia de una trayectoria laboral? ¿Y qué significa ir para atrás? Ir a ver qué pasa en las universidades, ¿no? Cuando vemos las cifras sobre matriculación, graduación y años de instrucción, observamos que las mujeres están asistiendo masivamente a las universidades, se están graduando e incluso en muchos casos están teniendo más años de instrucción que los varones. Esto nos cuenta dos cosas. Por un lado, claramente que las mujeres están capacitadas, pero lo que me interesa rescatar acá es el hecho de que hay una energía y un tiempo y una voluntad invertida en esa carrera, con lo cual son estas mujeres que han, digamos, invertido mucho tiempo en su pasión y han querido ingresar en estas organizaciones para llevar a la práctica eso que estudiaron y que las apasiona. No obstante, por algún motivo, no están accediendo a los lugares en donde se toman las decisiones. Bueno, acá hay muchos números, muchos indicadores que dan cuenta de esta situación con respecto a la educación superior. Y, y estos datos sobre representación femenina varían según las industrias, por supuesto también según los países. Pero de este modo encontramos que hay sectores de la actividad económica en donde hay una sobrerepresentación de mujeres, donde hay muchas mujeres en relación con los varones. Pero estos sectores son, por ejemplo, la enseñanza, la salud y el trabajo doméstico remunerado, son sectores donde el salario promedio es más bajo que en otros sectores. A su vez, si miramos hacia adentro de las organizaciones, en términos de áreas funcionales, observamos que las mujeres están fuertemente concentradas, las que están dirigiendo algunas áreas, están concentradas en, por ejemplo, el sector de recursos humanos. Esto, por un lado, da cuenta de una reproducción de estereotipos, ¿no? Como la mujer es la que sabe, naturalmente, pongo entre comillas la palabra naturalmente, de lo humano. Pero a su vez da cuenta de que las mujeres están desarrollando sus carreras en áreas en que no necesariamente no son trampolines a las gerencias generales. Entonces vamos viendo acá distintos modos en que se expresa la desigual inserción de las mujeres en la trayectoria de carreras. Cuando analizamos cifras de promoción, ¿no? Una tasa de promoción, observamos que en Latinoamérica, por cada 100 varones que son ascendidos a su primer puesto gerencial, solo 71 mujeres lo son. Y ahora, digamos, otra de las dimensiones que nos muestran que las mujeres están, digamos, trabajando en cierta situación de desigualdad tiene que ver con el salario. Y esto es, bueno, la denominada brecha salarial o brecha de ingresos, que existe tanto si la medimos a nivel gran promedio del mercado de trabajo y nos dice que en Argentina las mujeres ganan un 25% menos que los varones y en el mundo un 23% menos, pero esta brecha salarial también existe cuando la vamos a medir en nuestras nóminas. Y entonces acá les estoy mostrando datos de una empresa real que hemos denominado X, pero que es una empresa real que ha hecho este trabajo de medir la brecha en cada una de las distintas categorías en las que tiene organizada su nómina. Y lo que se observa es que la brecha aumenta a medida que ascendemos en la pirámide, ¿sí? O sea, cuanto más arriba estamos en los puestos que estamos evaluando la brecha, mayor es esa brecha. No obstante, en esta compañía en particular, en la base de la pirámide está remunerando de forma muy equilibrada. Incluso las mujeres ganan un poquitito, un 1% más que en los varones, en los niveles iniciales. Ahora bien, para que esto no sea un monólogo aburrido, vamos a invitarlas a que nos compartan su experiencia, nos compartan en qué medida creen que estas cifras sobre la representación de mujeres en gerencias senior es representativa de lo que pasa en sus organizaciones. Así, acá Natacha nos está compartiendo, ya pueden empezar a votar y contarnos, ¿no? Si este 33% es similar en sus organizaciones, coincide con McKinsey, hay menos mujeres
que este 33%, o por el contrario, hay más, ¿no? Las mujeres están más representadas. También es muy interesante la opción del no sé, porque en muchas organizaciones este dato no está medido, ¿no? Y si bien hay una intuición, hay un olfato que uno tiene, con solo recorrer las oficinas, bueno, ahora estamos virtuales, pero en muchas organizaciones este dato no se conoce, ¿no? Así como dato duro. Bien, acá cuando terminen de votar, vamos a compartir un poco qué es lo que dice esta información, ¿no? Bueno, acá lo que empezamos a ver es que más de un 70% de ustedes coinciden. Esto es como la vivencia que ustedes traen, ¿no? A mí siempre me gusta hacer este doble juego de, por un lado, mostrarles qué se dice en el mundo, qué hay estudiado, pero también reflexionar hacia adentro, ¿no? Mirarnos hacia adentro en las organizaciones, a ver cómo estamos, en qué medida esto me representa esta realidad. Bueno, parece que esta realidad es muy representativa, casi un 80%, un poquito menos, de ustedes dicen que esto representa la realidad de sus organizaciones. Ahora, Nat, vamos a compartir la siguiente votación y vamos a preguntarles también, ¿no? Que miren en sus organizaciones y nos cuenten. Ahí, Nat, nos quedamos en la votación 1. Ahí está. Bueno, pasamos a la 2. Acá les vamos a dar la posibilidad de elegir, marcar en cuáles de estas áreas que están listadas en esta mini encuesta hay mujeres al mando, ¿no? En sus organizaciones. Digamos, de este modo lo que vamos a ver es si esta otra información que nos muestra McKinsey, ¿no? Sobre dónde están las mujeres concentradas, a ver si esto representa la realidad de sus organizaciones o no, ¿no? Porque por supuesto que todas estas cifras que uno presenta a nivel promedio tiene variaciones particulares, ¿no? En las industrias, en los países, en las distintas culturas. Acá vemos que hay muchas mujeres en administración y finanzas, y también hay muchas mujeres en marketing, digamos, de las más votadas, ¿no? Esto digamos, es llamativo, con lo cual, bueno, acá tendríamos, para entender un poco más, que entender quiénes están representados en esta audiencia, y esto es interesante. Hay muy pocas en operaciones y manufactura, ¿no? Esto es algo muy persistente. Bueno, hay muy pocas en sistemas, esto también es algo muy persistente. Y los valores, hay un 12% de CEOs, esto también esto está por encima en realidad de los valores promedios que tenemos aquí en Argentina al menos. ¿Sí? Cerramos esta votación, Nat, y seguimos mirando esta carrera con lentes de género. A ver qué más vemos. Ahí está cerrada. ¿Está cerrado? Bueno, yo Sí, lo sí. sigo viendo, no sé por Creo, qué. si la Mira, cerrás de Vane, ahí. mira, Vane, qué interesante que ahí Grisel Ramos nos dice otros recursos humanos en mi caso, que en la votación Sí. quedó dentro de otras. Ok. O sea que hay también, ¿no? Sí, en recursos un humanos número. claramente. Uh-huh. Bien. Bueno, no sé por qué no puedo dejar de ver esto. Vane, si lo cerrás con creo que tenés la opción, nosotros no lo vemos, ¿eh? Ya lo Sí, pueden sí, cerrar sí. aquellas personas con una cruz. Bueno, no importa, seguimos con la presentación. Bien, hasta acá, ¿qué es lo que vimos? Vimos números, ¿no? Estos números, los números hablan, ¿no? Nos dicen que a las mujeres les cuesta llegar a ocupar lugares donde se toman decisiones, lugares de liderazgo, nos dicen que están más concentradas en algunas áreas, en algunos sectores de la actividad económica, nos dicen que por algún motivo están ganando en promedio menos que los varones a igual, digamos, nivel o escala dentro de la nómina. Pero cuando vamos a preguntarle a las mujeres por qué se van de las organizaciones, o sea, cuando tratamos de indagar este fenómeno desde una perspectiva más cualitativa,
lo que surge también es algo muy interesante. Y esto es un estudio que se hizo con 2.000 graduadas en Estados Unidos, graduadas de una escuela de negocio, de nuevo, ¿no? Estas mujeres que, volvemos al slide de la universidad, que fueron y estudiaron, invirtieron, ¿no?, un montón de tiempo y energía en eso que las apasiona, que es su profesión. Bueno, en esta encuesta fueron a preguntarle a mujeres que se fueron de la carrera corporativa porque se habían ido. Y lo que dicen es, primero, que esto responde a una gran complejidad de factores. O sea, que siempre que estemos dando una explicación muy simple a la pregunta de por qué se fue una mujer de la organización, tenemos que volver para atrás y pensar en que esto en realidad se entrama con muchos factores. Por ejemplo, concretamente, este estudio revela que se van por falta de oportunidades, porque el trabajo les resultaba aburrido o poco interesante. Esto coincide con una investigación que hicimos en Argentina. Cuando las mujeres encuentran que el trabajo les resulta poco interesante, cambian, se van de esa organización, porque están sometidas a discriminación y acoso, este es otro motivo, o porque desprecian, no están de acuerdo con ciertos aspectos de una cultura corporativa masculina, o por la falta de modelos de rol. También hay otros factores que remiten más como al ámbito personal, por ejemplo, que tienen que ver con cuidar a otros o mudarse, situaciones más personales. Pero lo que es interesante es que cuando uno piensa en las carreras de las mujeres, son un entramado muy complejo y nunca es una sola razón. De hecho, solo el 35% de estas mujeres refirió como único motivo que se iba a la organización para cuidar niños. Y otro dato interesante es que el 70% de las que se habían ido volvió. Entonces volvemos acá a, ¿no?, recordar esta imagen de la universidad. Son esas mujeres que invirtieron mucho en esto que las apasiona, que es su profesión. Ahora bien, vamos a pensar por qué sucede lo que sucede, ¿no? ¿Por qué se da esta situación, digamos, todas estas circunstancias que venimos analizando en la carrera de las mujeres? Y vamos a recorrer brevemente lo que denominamos factores que afectan negativamente el avance de carreras de ellas. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer, y está primero porque en realidad es uno de los factores más significativos y a la vez más sutiles, que tienen que ver con cómo funcionan los estereotipos y los sesgos de género. Y para entrar en este concepto, vamos a ver un breve video que yo considero que es muy gráfico, ¿no? Como que queda muy claro de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos. Así que aquí les voy a conectar el video. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! And they're dressed up. My name's Tamzin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how? Bien. ¿Qué nos muestra este video, no? Nos grafica claramente qué es un estereotipo de género, que son estas creencias, que son generalizaciones sobre quiénes somos, pero fundamentalmente sobre quiénes podemos ser, ¿no? Los hombres y las mujeres. Entonces, ¿no?, observamos a estos niños que todavía están dentro nuestro, estos niños que somos, que fuimos, y que a la edad de 5 o 6 años ya teníamos consolidados en nosotros
estos estereotipos, ¿no? Entonces, en el video concretamente, cuando los niños piensan en alguien para pilotear un avión, piensan en un varón. Pero ahora sí, volviendo a lo que nos convoca, que es la carrera de las mujeres en las organizaciones, pensemos en qué pensamos y automáticamente, ¿no? Porque estamos hablando de, esto es muy importante aclarar, de sesgos inconscientes, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro de forma automática, no consciente. ¿En qué pensamos cuando pensamos en un gerente? Y para responder esta pregunta, me voy a remitir a los resultados de una votación que nosotros les mandamos ayer, una pregunta muy simple en el que le pedimos que identifiquen los atributos que en sus organizaciones son los más valorados, que elijan 3, los más valorados para ser un buen gerente. Y entonces de esa votación lo que surgió es que el más valorado es la asertividad. Otro muy valorado es ser competitivo, mostrarse competitivo. Y el tercero más valorado es tener un fuerte control emocional. Ahora bien, estos atributos, ¿no?, que aparentemente son completamente neutrales desde el punto de vista del género, que es lo que nos convoca, en realidad no son neutrales. Los atributos que tenemos acá listados en la izquierda son aquellos estereotipos de género asociados a lo masculino, son aquellos atributos que se espera de un varón. Y los que están a la derecha, y que fueron en general no considerados, no fueron votados por ustedes en este pequeño ejercicio, son los atributos asociados a la feminidad, al ser mujer. Aquí una aclaración, los estereotipos no representan lo que somos, pero sí limitan lo que somos y lo que podemos ser. Entonces, aquí se da lo que se denomina el fenómeno piensa gerente, piensa varón, y esta idea de que los atributos de un buen gerente los asociamos inconscientemente a estos atributos estereotípicos de lo que significa ser varón en nuestra sociedad. Este listado de atributos no lo creé yo, sino que es un listado que se viene trabajando desde la psicología cognitiva y que sigue preguntando a las personas, ¿no?, qué rasgos consideran más propios de un hombre y qué rasgos más propios de una mujer. Y alguien me dijo, pero esto es muy vintage. Esto, Vanessa, me parece que lo tenés que actualizar. Y el problema es que está actualizado. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es revisar nuestros sesgos, revisar estos estereotipos y pensar fundamentalmente para qué nos sirven y qué posibilidades, en el caso de la carrera de las mujeres, está cerrando. Porque los estereotipos lo que hacen es justamente sesgar el modo en que percibimos, ¿sí?, qué es lo que vemos cuando vemos un hombre o una mujer, y el modo en que decidimos y actuamos. Y de este modo habilitamos oportunidades distintas para los hombres y para las mujeres. Para las mujeres, todo lo que venimos viendo, pero también quiero decir que este orden de género también restringe las posibilidades de los varones y por lo tanto le roba algunas posibilidades a los varones. Por ejemplo, de conectarse con su lado emocional, ¿sí?, que es un rasgo característico de lo humano, pero que este orden de género por algún motivo ha decidido que no debe ser un rasgo característico de los varones. Ahora, si seguimos pensando en qué impacto tienen los estereotipos en las carreras de las mujeres, decimos que son inconscientes pero no inofensivos y que concretamente impactan en las decisiones de reclutamiento y promoción, las sesgan, en los proyectos y las asignaciones que ofrecemos a las mujeres, en el modo en que mentoreamos a las mujeres, en la remuneración. Ya lo vimos en cifras que se expresan en la brecha salarial, pero también estos estereotipos construyen una experiencia particular, distinta, para las mujeres en el ámbito de trabajo. El modo en que vivencian su día a día en las organizaciones, las mujeres, es muy distinto que el de los varones. Todo esto produce desmotivación,
pérdida de talento. Entonces los estudios en el mundo muestran que las mujeres en su día a día, como experiencia cotidiana, se encuentran con expresiones de microsexismo, deben probar una y otra vez que son competentes para hacer tal o cual tarea, o se encuentran con personas que se dirigen a ellas de forma no profesional, escuchan comentarios sexistas. Habitualmente, a pesar de que sean gerentes, se las confunden con alguien de menor rango. Y se espera de ellas, de nuevo, ciertos atributos estereotípicos de lo femenino, ¿no? Por ejemplo, que sean laboriosas, que no pidan mucho, que sean modestas, muy serviciales. Bueno, no es casual que estén concentradas en las áreas de servicios cuando analizamos los sectores de la actividad económica. Por otro lado, si ellas quieren poner en acto un atributo más asociado a lo masculino, como ser asertivas, se las considera agresivas. Y esto no sucede cuando quien es asertivo es un varón. ¿Por qué? Justamente porque el estereotipo se lo permite, ¿no? Cuando las personas actúan fuera del estereotipo, son sancionadas. Ahora bien, hay historias reales que recogemos en nuestro trabajo de investigación y de consultoría, en nuestro día a día laboral con mujeres reales, que dan cuenta también de este tipo de experiencias. Entonces Juana, por ejemplo, que es una entrevistada que desarrolló una carrera impecable durante 20 años en una gran organización, cuando llegó a la mesa chica, cuando llegó ahí a la alta gerencia, empezó a sentirse incómoda con lo que se esperaba de ella, ¿no? Y dice, esperaban que yo fuera más aguerrida, más agresiva, como que yo tenía que vender más de lo que era. Y Ana, en un caso similar también, cuando llega a la alta gerencia, su gerente general le dice frases como esta: ay Ana, si fueras hombre, ya sé cómo te lo diría, como le digo a los muchachos, pero no sé, a ver, déjame pensar. ¿Sí? El gerente general no tenía un lenguaje en común con Ana, ¿no? Le mostraba de algún modo que ella era una especie de extranjera, ella se sentía una extranjera y sentía que ese era un territorio en el que no le pertenecía. Entonces, por eso nos detenemos tanto en esta noción de los estereotipos y de los sesgos inconscientes, porque son eso que está ahí abajo en el iceberg. Vieron que cuando uno navega en una zona de iceberg tiene que estar muy atento a lo que está ahí abajo y que sostiene lo que uno ve. Esto que es lo más invisible, estos estereotipos, estos sesgos inconscientes, son lo que hacen posible gran parte de lo que vemos, ¿sí? Esos numeritos que vimos al comienzo, el pipeline, la brecha salarial. Para poder entender por qué sucede, tenemos que entender cómo operan los estereotipos y los sesgos inconscientes. El segundo gran factor que atraviesa y dificulta la carrera de las mujeres es la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de cuidado. ¿Sí? Se estima que ellas realizan 2,6 veces tareas de este tipo en relación a los varones, y esta situación fue muy profundizada, terriblemente profundizada durante la pandemia de COVID, durante el confinamiento, y McKinsey tiene estudiado que 1 de cada 4 mujeres pensó en salir de la carrera durante el contexto de la pandemia. El tercer factor que creemos muy relevante mencionar es que ellas se encuentran con pocos modelos de rol, ¿no? Yo digo, cuando ellas miran hacia arriba y quieren inspirarse en alguna mujer, encuentran pocas, pero a su vez reciben menos mentoría. Y un dato interesante es que cuando la reciben, si esa mentoría es correctamente canalizada, ¿no? y se minimizan los sesgos, esto tiene un efecto muy bueno y exponencial en la carrera de las mujeres. Esto es lo que surge muy concretamente de mi experiencia en investigación con mujeres. Y finalmente, el tema que es más difícil de ver justamente, ¿no? es cierta dificultad de las mujeres para hacerse visibles y para desarrollar redes de contacto, ¿no? Sus redes son más pequeñas, son menos desarrolladas. Y no solamente son menos visibles porque no están en esos lugares donde, ¿no? que son los que proveen más visibilidad, sino también porque cuando las mujeres están y llegan a puestos gerenciales importantes, como el caso de Paulina, que la vamos a citar acá, también dan cuenta de una experiencia, de una vivencia de ellas que dice que les cuesta hacerse visibles. Y por ejemplo, Paulina dice, aprendimos a ser más modositas, a esperar que primero hablen los demás.
Y otra entrevistada dice, todavía nos cuestionamos si nuestra voz vale lo mismo que la del otro. Esto lo dicen mujeres que son gerentes de áreas muy importantes, de compañías muy importantes, y siguen encontrándose con esta dificultad. Una dificultad que ha sido construida a partir del modo en que somos socializados de forma diferente, hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces, con esto terminamos, ¿no?, este rápido recorrido por estos 4 factores que consideramos que afectan significativamente el avance de carrera de las mujeres. Y entonces acá, de nuevo, vamos a invitarlos a compartir su experiencia, pero de una forma muy particular. Los vamos a invitar, ahora Nat, te pido si podés compartir la votación, pero lo que es importante acá es que esto se base en una observación directa de ustedes, que piensen en alguna mujer concreta, real, que ustedes conocen o conocieron, y nos cuenten con cuál de estos factores ustedes observaron que se toparon estas mujeres para poder avanzar en su carrera en las organizaciones. Bien, acá les voy contando lo que veo. Van ganando, bueno, primero la sobrecarga de responsabilidades domésticas, que esto por supuesto también da cuenta de un sesgo, ¿no?, de este estereotipo de la mujer como principal responsable de estas tareas, ¿no?, con una dificultad de implementar la corresponsabilidad. Este es, el 70% de ustedes dan cuenta de este factor como un factor muy relevante. Un 65% de ustedes opinó que los estereotipos y los sesgos de género han interferido en la carrera de alguna mujer concreta que ustedes conocen. Y con menos representación tenemos la falta de mentores y modelos de rol y los problemas de visibilidad. Estos son 2 temas que de los que habitualmente justamente no se tiene tanta conciencia. Y yo siempre digo, ¿no?, el problema de visibilidad es justamente muy difícil de hacer visible. Parece un juego de palabras, ¿no?, pero hay un informe de IBM que es muy claro, ¿no?, y muestra esta situación, la tiene analizada y sugiere, ¿no?, que es imposible avanzar si uno es invisible. Entonces, nuestra idea es simplemente acercarles de forma resumida, ¿no?, algunos lugares por donde mirar qué está pasando en la carrera de las mujeres, y también lugares por donde intervenir, por donde poder hacer algo, ¿no?, desarrollar iniciativas para destrabar estas barreras. Ahora bien, por último, hasta acá lo que hicimos fue un diagnóstico, ¿no?, de, bueno, qué es lo que pasa en la carrera de las mujeres y por qué pasa lo que pasa. Pero ahora sí deberíamos, si vamos a pensar, yo los voy a invitar a llevar, digamos, estas ideas a la acción, pero uno para hacer algo tiene que tener una motivación, ¿no?, más allá de la igualdad, de construir un mundo mejor, ¿no?, ¿por qué este tema debería interesar a las organizaciones, más allá de retener este talento? Cada vez hay más estudios que indican que la diversidad de género, como otras diversidades, mejoran la reputación de la compañía, enriquecen los procesos de toma de decisiones porque incorporan nuevas miradas, producen inteligencia colectiva también por lo mismo, mejora la productividad por trabajador y trabajadora, mejora la marca empleadora, ¿no?, reduce la rotación, y esto es fundamental con vistas a nuevas generaciones que nos están mirando y que nos están eligiendo como organizaciones, como empresas, están eligiendo participar a través de su trabajo en organizaciones que tengan contextos laborales más diversos e igualitarios. Todo esto inevitablemente impacta en la performance y en los resultados financieros de la compañía, con lo cual estamos hablando de igualdad de género, pero no lo estamos haciendo a costa de la sustentabilidad económica, sino por el contrario, ¿no? Entonces decimos que este tipo de iniciativas que promueven la igualdad de género son iniciativas de tipo gana-gana. Así que
hasta acá llegó, digamos, mi aporte a entender lo que pasa, este diagnóstico, pero ahora sí los voy a invitar, voy a hacer un llamado a la acción, ¿sí? A que el sector privado, las organizaciones, aprovechen ese enorme potencial de impacto que tienen, ¿sí? Ese rol clave que tienen como actor social y económico para contribuir a la igualdad de género en las carreras corporativas. Y con esto dicho, los invito a pasar a la acción, y en este pasar a la acción, ¿no? Pasar de este diagnóstico a hacer algo con esto que empezamos a ver, los dejo en manos de Georgina, que les va a dar todas las buenas noticias que yo no les di, se las va a dar Georgie, que les va a contar qué están haciendo las compañías ya y qué pueden hacer ustedes si están pensando en implementar este tipo de iniciativas. Así que yo aquí dejo de compartir y va a empezar Georgina a compartir su presentación, y les agradezco, bueno, por estar ahí y por haberme acompañado en este viaje. Gracias, Vane. Bueno, saludo una vez más a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estuve ahí también escribiendo un poco en el chat. Voy a poner modo presentación, sí. Justo había 2 o 3 preguntas y comentarios en Zoom, justamente sobre estereotipos y sesgos de género. No estaba acordado, sí, que hicieran esas preguntas, pero va a ser algo que vamos a abordar a continuación. En primer lugar, déjenme comentarles lo siguiente, y es, hemos hecho para compartir en este web seminar un recorte en las buenas prácticas para conversar hoy. Es decir, que en este caso no vamos a hablar de buenas prácticas que las organizaciones están implementando con respecto a poder abordar el factor de responsabilidades domésticas y de cuidado. Sí vamos a hablar sobre los otros factores, y los criterios que utilizamos para hacer este recorte de buenas prácticas tienen que ver, en primer lugar, con los beneficios que traen estas prácticas que vamos a compartir. Cuando hablamos de beneficios, como recién dijo Vanessa, no hablamos de beneficios solamente para el colectivo de mujeres, sino que son prácticas que vemos que tienen un gran aporte también a las organizaciones en las que estas mujeres trabajan. En segundo lugar, entendemos que las prácticas que seleccionamos hoy están dentro, ¿sí?, del área de influencia de quienes hoy están compartiendo este espacio con nosotros. Es decir, entendemos, por lo que estuvimos viendo en los listados de los asistentes, que tienen alguna injerencia, todos tenemos alguna injerencia a la hora de diseñar, implementar o presentar a la mesa decisoria de nuestras organizaciones estas prácticas. Y en tercer lugar, consideramos que hemos seleccionado las prácticas que vemos como más relevantes o que cobran una relevancia particular en este contexto de pandemia. Estamos comenzando en la región y en el mundo un segundo año de pandemia. Entonces, como dice el último informe de McKinsey, 1 de cada 4 mujeres, ¿sí?, relevadas de las organizaciones con las que ellos trabajan, una de cada 4 mujeres el año pasado pensó en dejar su trabajo. Y esto es algo, ¿sí?, que no había pasado en los últimos años donde se lleva a cabo estos informes. Es la primera vez que surge con tanta importancia esta intención de 1 de cada 4 mujeres de dejar el trabajo, con lo cual es un impacto enorme en la igualdad de género en las organizaciones de las que estamos conversando. Y por último, sí, no menos importante, nosotros hablamos siempre de lo que sabemos y de lo que sabemos hacer, con lo cual la selección de estas prácticas también tiene que ver con nuestra experiencia y nuestra vivencia como consultora acompañando a distintas organizaciones. Bien, dicho esto entonces, quería compartirles como primer práctica y que aborda sobre todo el factor de estereotipos y de sesgos de género, las iniciativas que están relacionadas con la sensibilización en esta temática, que es justamente las 2 o 3 preguntas que estuve leyendo justo unos minutos antes de comenzar a hablar. ¿Cuáles son los aportes de estas buenas prácticas cuando trabajan sobre estereotipos y sesgos de género? En primer lugar, visibilizar la situación, que es un poco lo que preguntaba antes, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar con estos sesgos si son inconscientes? Bueno, el primer paso para trabajar con estos sesgos tiene que ver con hacer visible lo invisible.
En aquellas organizaciones que empiezan haciendo un diagnóstico organizacional sobre la situación de las mujeres al interior de las mismas, lo que hacen las organizaciones en estas instancias es compartir también los datos particulares de la organización. Pero las organizaciones que no hacen este diagnóstico previo, lo que hacen en estos momentos o en estos encuentros son justamente compartir algunos de los datos que Vanessa recién nos fue compartiendo, justamente para poder analizar dónde estamos y por qué estamos acá. En segundo lugar, trabajar a nivel de sensibilización con estereotipos y sesgos de género, lo que permite es hacer consciente lo inconsciente. Es preguntarnos como organización, en primer lugar, si queremos cambiar, y luego qué queremos cambiar. Entonces, cuando una organización se propone realmente trabajar en impulsar la carrera de las mujeres, cuando se propone trabajar sobre cómo retener y cómo potenciar la carrera corporativa o la carrera de liderazgo de las mujeres, en líneas generales comienza con estas prácticas. Entonces, como quedó claro con la presentación, la primera parte de esta presentación a cargo de Vanessa, no solamente es importante para trabajar estos sesgos, sino que además son estos mismos sesgos sobre los que se erige todas las demás prácticas relacionadas a diversidad y género. Es decir, el éxito o el fracaso del resto de las iniciativas y de las prácticas que podamos abordar cuando hablamos de diversidad de género van a basarse en lo que trabajemos en primer lugar sobre esto, ¿sí? ¿Qué temática se aborda cuando hablamos de esto? Hablamos, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Esto es muy importante porque son conceptos que son tan comunes que a veces los damos por supuesto. En segundo lugar, trabajamos sobre sesgos del género, ¿sí? Un poco lo que comentaba antes Vanessa, cómo operan, dónde funcionan y qué efectos tienen. Y en tercer lugar, a nosotros nos gusta mucho trabajar sobre los mitos que existen en cada organización. Es decir, cuáles son las creencias que operan en nuestra organización, que las tomamos como ciertas y que ni siquiera las revisamos o las ponemos en duda. Y acá déjenme compartirles dos mitos con los que yo me encontré en el último año y medio o 2 años trabajando y acompañando a las organizaciones. En febrero del año pasado estaba trabajando con un grupo de mujeres en un programa de liderazgo en una organización dedicada a la minería de cobre, ¿sí? Y una ingeniera especialista en minería subterránea me comentaba que siempre había un motivo por el cual ella no terminaba de poder ingresar a la mina, ¿sí? Estuvo prácticamente 3 años para que su gerente general le permitiera a ella ingresar a la mina. Cuando ella me contaba esto, me decía, ¿sabes por qué no me dejaban ingresar a la mina? Porque en nuestro país, me comentaba, hay un mito, una creencia muy fuerte de que la mina se pone celosa cuando entra una mujer, ¿no? Entonces, y no es solamente el único mito que escuchamos. Hará año y medio yo estaba en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina, trabajando con un grupo de jóvenes profesionales de una empresa multinacional petrolera. De esas 100 personas que conformaban la camada de jóvenes profesionales, había 5 mujeres, ¿sí? Y una de ellas me comentaba, entre sorprendida y preocupada, que había ingresado hacía 2 días atrás al pozo, había entrado al pozo, y se había roto justo una bomba. Y ella me decía, el problema no es que se haya roto la bomba, el problema es que acá hay una creencia muy fuerte de que cuando las mujeres entramos al pozo traemos mala suerte. Entonces yo digo, claro, ¿quién se anima a contratar a una mujer? ¿Quién se anima a desarrollar a una mujer, a darle oportunidades, si estamos conviviendo en el mismo nivel con este tipo de creencias? Entonces, mi invitación también es como tarea, como dijo Vanessa, ¿no? Pero como tarea para el hogar y para el trabajo es cuál es pensar y analizar e identificar cuáles son las historias que se cuentan en cada una de las organizaciones de las que ustedes forman parte. La forma, ¿sí? Los formatos en que trabajamos con este tema de sesgos y estereotipos a nivel de sensibilización pueden ser varios. A nosotros nos parece una buena práctica los talleres de awareness de género y de sesgos inconscientes. ¿Qué hacemos cuando trabajamos? Nosotros hemos visto que muchos de ustedes, las personas que están compartiendo este encuentro hoy con nosotros, no todos, pero muchos forman parte de áreas relacionadas a recursos humanos, ¿no? Entonces, en primer lugar, si soy parte de recursos humanos, claramente tengo una injerencia a la hora de diseñar y de implementar este tipo de talleres. Ahora, también como individuos
somos responsables y tenemos injerencia en revisar nuestros propios sesgos y estereotipos y analizar cómo operan y cómo impacta en los distintos procesos en los que llevamos a cabo. Un poco lo que comentaba antes Vanessa, ¿no? Cómo estoy seleccionando y reclutando, cómo estoy brindando oportunidades a la hora de convocar a programas de capacitación cuando soy del área de capacitación, cómo tomo en cuenta a la hora de generar las políticas de licencias, si monitoreo o no quienes toman esas políticas, etcétera, etcétera. Entonces, tengo distintos niveles de injerencia cuando formo parte del área amplia de recursos humanos. También hay una iniciativa, un formato que es muy interesante, que ahora viene implementándose bastante en las organizaciones, que tiene que ver con campañas internas de visibilización de estos temas. Y acá adoptan distintas metodologías. Para nosotros una campaña que tuvo mucho éxito y que fuimos testigos, tiene que ver con una campaña que hizo el año pasado Maltería y Cervecería Quilmes, ¿sí?, que pertenece a un grupo empresario que se llama Avinbev, y ellos llevaron adelante una campaña con el hashtag No es chiste. Y lo que buscaban era justamente visibilizar, identificar todos aquellos comentarios en forma graciosa o de chistes que tenían, ¿sí?, por detrás algún estereotipo de género. ¿Qué pasa con estas campañas internas de visibilización? Lo que nosotros observamos es que son buenas prácticas, sobre todo porque convocan a los colaboradores y colaboradoras desde una manera mucho más activa que los talleres de capacitación. Pero no se agotan en esto, pero son algunos ejemplos que queríamos compartir con ustedes a la hora de hablar de esta primera buena práctica. En segundo lugar, y también para trabajar estereotipos y sesgos de género, haciendo más foco en lo que tiene que ver con carrera de liderazgo, son los programas de formación para mujeres líderes o potenciales líderes. Siempre y cuando, decimos nosotros, estos programas de formación, ¿sí?, brinden herramientas, distinciones y modelos orientados a las problemáticas particulares que enfrentan las mujeres en las organizaciones laborales. ¿Cuáles son los aportes que nosotros observamos en estos programas de formación? En primer lugar, cuando se trabaja únicamente o exclusivamente con participantes mujeres, se generan encuentros y espacios para compartir experiencias y vivencias de ellas en sus carreras de liderazgo como mujeres, tanto en esa organización como en otra. Permite también hacer un clic, y es muy interesante ser testigo de eso, un clic que pasa del individual a lo grupal cuando empiezo a observar que mis experiencias no me pasaron a mí por mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, sino que hay otras mujeres en la compañía que han vivenciado algunas de las mismas experiencias, sin quitar claramente que no todas las mujeres pasan por las mismas experiencias, ¿no? En segundo lugar, cuando son mujeres, lo que permiten los programas de formación son fomentar el armado y la gestión de redes. Esto va acompañado de la posibilidad de dar visibilidad a las participantes, y nosotros lo hemos visto en muchos programas. Las mujeres empiezan, cuando trabajamos con grandes compañías, a conocerse entre ellas, muchas veces personas que no se conocían antes, y poder conocer qué hacen, cuáles son sus otras redes, cuáles son sus posibilidades en la toma de decisiones. Como otro de los aportes de esta buena práctica, nos permite analizar los estilos de liderazgo efectivos y estilos de liderazgo valorados y su efectividad, valga la redundancia. Y esto es en línea con lo que Vanessa ya mencionó hace unos minutos. Es sumamente interesante poder detenernos y poder analizar qué atributos de liderazgo nuestra organización valora y premia, y qué pasa cuando esos atributos, esos comportamientos de un líder que se considera un buen líder en la organización es llevado a cabo por un varón, y qué pasa cuando esos comportamientos de liderazgo son llevados a cabo por una mujer. Y por último, estos programas de formación también nos permiten reflexionar sobre qué modelos de rol existen dentro de esa organización. ¿Tenemos modelos de rol? ¿Tenemos mujeres en la organización que las mujeres puedan tomar como inspiración y tomar como modelos? ¿O estamos todavía en vías de construcción, ¿sí?, y de poder llegar a lograrlos?
En línea también con estos modelos de rol y esta falta de modelos de rol que todavía observamos en algunas organizaciones, no en todas, una tercera práctica que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con el mentoreo, con la implementación de un sistema de mentoreo con perspectiva de género. Esto es lo que para nosotros es una buena práctica. En primer lugar, cuando la mentora es mujer, que forma parte de la organización, permite convertirse en este role model, y también claramente el mentoreo trae los típicos beneficios que trae cualquier sistema de mentoreo, como soporte para el desarrollo de carrera y como soporte psicosocial. Ahora bien, lo que nosotros observamos y las investigaciones apoyan nuestra observación es, ¿sí? Ahora voy a ir un poco más a los aportes, pero que las mujeres, ¿sí? Que el mentoreo brinda resultados positivos particularmente importante para las mujeres, al ser quienes se enfrentan más barreras para avanzar en contextos organizacionales. ¿Sí? Quería como comentar esto y vuelvo un poquito a los aportes. Más allá de aumentar el compromiso y la satisfacción con el trabajo y la percepción de ser valorada y reconocida, el mentoreo, ¿sí? Permite un menor estrés en general y un mayor estrés en particular cuando las mujeres están atravesando algún proceso de transición o de cambio importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos de vuelta, voy a repetirlo, comenzando un segundo año de pandemia. McKinsey nos demuestra o nos trae a colación que 1 de cada 4 mujeres el año pasado pensó en retirarse, en dejar su trabajo. Entonces nos parece que esta práctica cobra una relevancia fundamental en este 2021 que estamos recién comenzando. Hay una cuestión que es muy importante con respecto al mentoreo y es analizar en profundidad quién o quiénes tienen que ser mentores de las mujeres. Hubo mucho debate, ¿sí? sobre si un varón es un buen mentor o si es mejor una mujer. Nuestra postura es que no hay a priori una respuesta correcta. Lo que hay que analizar, ¿sí? es quiénes van a ser mejores mentores para esta mujer en particular. Lo que no podemos caer, ¿sí? o tenemos que tener cuidado, es en no caer en el riesgo de que en esa díada mentor-mentoreada se genere una relación de poder, cuando es hombre el mentor, en donde ella quede como si fuera la hija o la protegida de este mentor varón. Por otro lado, ya dejamos de hablar un poco de mentor como una relación uno a uno, que fue durante muchos años de lo que veníamos hablando, sino que ahora a nosotros nos parece una buena práctica hablar de redes de mentores, porque lo que observamos es que se maximizan los beneficios que trae la práctica de mentoreo. Bien, como cuarta práctica, ¿sí? Para impulsar, para retener y para impulsar la carrera de liderazgo de las mujeres, tiene que ver claramente con abordar estas redes poco desarrolladas que tienen las mujeres en las organizaciones. En primer lugar, esto se logra a través de los programas de capacitación para mujeres líderes o potenciales líderes, como yo mencioné hace unos minutos. En segundo lugar, otra forma, ¿sí? Si yo formo parte del área de recursos humanos que tengo para aportar, ¿sí? O sea, para fomentar la gestión de redes, tiene que ver con herramientas específicas de mapeo y de gestión de redes que existen y que son muy útiles, ¿sí? Porque permite a las personas poder reconocer cuál es el impacto de las redes en las carreras de liderazgo, permiten mapear la propia red, permiten tener información sobre cómo desarrollar y gestionar la red. Entonces, tengo, si soy parte de recursos humanos, distintas formas, ¿sí? de fomentar una mayor gestión de redes en las mujeres dentro de mi organización. Programa de capacitación, brindar herramientas de mapeo y de gestión de redes y también fomentar, diseñar, ayudar, ¿sí? Dar soporte en iniciativas como ser los grupos de afinidad, los comités de igualdad, los paneles de speakers, los conversatorios. Acá tenemos varias experiencias, ¿sí? de compañías como Carrefour, como Santander, Ernst & Young, American Express, Quilmes también, que han generado y armado sus comités de igualdad formados tanto por hombres como por mujeres
en esta búsqueda de ideas que permitan, ¿sí?, seguir avanzando en estas organizaciones cada vez más igualitarias. Como quinta y anteúltima práctica, ¿sí?, nosotros observamos que el coaching con perspectiva de género es una muy buena práctica para poner en acción. Hablamos sobre todo, y resalto el tema de perspectiva de género, porque para nosotros es fundamental que quien asume este rol de coach considere, ¿sí?, los factores que afectan de manera diferenciada y específica las carreras de las mujeres. Entonces consideramos que una buena práctica es que él o la coach tengan este doble análisis de lo individual y de lo estructural continuamente, ¿sí?, para no quedar como si esta mujer tiene algunos obstáculos solamente de manera individual, sino que tiene que tener esta mirada más amplia. Y por último, pero no menos importante, hay una práctica que nosotros estamos observando como una buena práctica por los beneficios que trae, que es lo que nosotros llamamos Men Advocating for Change. Este nombre lo tomamos, ¿sí?, de Medtronic, que refiere a estos nodos, a estos hubs, ¿sí?, es su palabra en inglés, de hombres que se forman, ¿sí?, el hub que se forma con hombres que quieren ser aliados de las mujeres, pensando y llevando a la acción ideas que contribuyan a lograr organizaciones más igualitarias. Dicho esto, entonces, presenté las 6 buenas prácticas que queríamos compartir hoy con todos ustedes. Y lo que me gustaría, ¿sí?, para antes de dar pie a algún intercambio sobre preguntas o comentarios que ustedes tengan, es poder conocer qué prácticas se están implementando o se han implementado en las organizaciones de las que ustedes forman parte. Entonces, ahora le voy a pedir a Nat que comparta una última votación, ¿sí? Si ustedes están llevando adelante, o en sus organizaciones están llevando adelante otras prácticas que nosotros no mencionamos, las invito a que lo compartan por el chat, ¿sí?, para ir compartiendo y dando pie a este último momento de intercambio. Bien, mientras terminan de votar, también vamos a dar un minuto también para que puedan compartir, ¿sí?, no solamente si están haciendo o llevando adelante alguna de las prácticas que nosotros mencionamos, sino también que nos puedan contar cómo les está resultando o cómo les resultó la implementación de esas prácticas, así como poder compartir otras prácticas entre todos los que estamos hoy presentes. Bien, voy a finalizar esta primera votación cuantitativa, ¿sí?, para poder compartir con ustedes estos resultados. Los talleres de sensibilización, ¿sí?, son, en primer lugar, la práctica que más se está implementando. Es la primera práctica, ¿sí?, por eso muchas organizaciones comienzan por ahí, con lo cual todas las organizaciones que están comenzando a trabajar cuestiones de género y liderazgo o género y diversidad comienzan, ¿sí?, por este punto, por el nivel de la sensibilización. Bueno, y tenemos un 41% que ya está implementando o ha implementado programas de formación, y el 34% mentoreo, y después va bajando el porcentaje. Bien, entonces voy a darte pie, Nat, a vos, y voy a cerrar la votación. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias. Les quiero agradecer a Georgina y a Vanessa por la exposición. Fue súper interesante. Hay unos comentarios en el chat. Lo que les queremos decir es, gracias a la participación de todos y todas, ahora vamos a destinar un espacio de preguntas y respuestas. Sabemos que, bueno, ya estamos en horario, así que les vamos a destinar este espacio para aquellos que se quieran quedar y seguir compartiendo algunas cosas. Así que les agradecemos a todos su participación.
Le vamos a estar dejando también una encuesta muy, muy breve para que nos cuenten cómo fue la experiencia. Ahí los van a dejar el link en el chat. Nos pregunta, acá voy a leer un comentario que es de buenas prácticas, que dicen: los procesos de selección se trabaja sobre los sesgos de reclutadores, tanto con talleres de sensibilización como con prácticas específicas para detener los sesgos, ejemplo, blind process. Nos cuentan otras de estas prácticas que nosotros no mencionamos, que también son parte del reclutamiento y la selección o desarrollo de personas en las distintas organizaciones. A ver, ¿qué más? También nos comentan que el Ministerio de Seguridad organizó jornadas de fuerzas de las mujeres, en donde también se trabajan buenas prácticas en las distintas provincias. Nat, un tema para aclarar, ¿no? Retomando este tema de los sesgos, es que estos talleres de sensibilización de los que habla Georgina impactan en muchos procesos de la organización, ¿no? Se trabajan los sesgos para que los equipos de reclutadores, ¿no? Minimicen sus sesgos. Se trabaja con sesgos para que los mentores realicen la actividad de mentorear a mujeres minimizando sesgos, ¿no? Entonces, esto que yo representa como una sola práctica, en realidad impacta en todos los procesos de la organización, porque es donde están embebidos los sesgos por el hecho de que somos todos humanos y andamos con nuestros sesgos por todos los procesos de la organización. Eso nada más quería aclarar. Sí. También, bueno, nos consulta unos participantes si hay prácticas para poner cupo de contratación de mujeres en algunas organizaciones. Gran Sí. debate, ¿no, Vane? Sí. Es un gran debate, Es muy pero interesante. sí, hay cada vez más organizaciones que están definiendo, están definiendo objetivos, ¿no? Se están definiendo como de acá al 2025, ¿no? Porque, bueno, si bien estas acciones positivas que se denominan son muy conflictivas, podríamos ponernos a discutir mucho rato sobre esto, la base de hacer estas acciones es pensar que este es un sistema que no cambia solo. Es como una forma de forzar el sistema, es como cuando se puso la ley de cupo en el sistema legislativo, y hoy en día ya no hace falta esa ley de cupo, pero fue necesaria en ese momento para quebrar una inercia que sola no se cambiaba, y para quebrar uno de los sesgos, ¿no? Que es el sesgo de afinidad, que es que las personas que están decidiendo siempre siguen eligiendo a los mismos, ¿no? Entonces, nada, solo algunas ideas, da para otro webinar esto. Pero sí, las empresas están cada vez más y sostuvieron sus compromisos de cuotas a pesar de la pandemia. Y ahí Edith pregunta, ¿creen que puede cambiar con todo lo de la pandemia ya lograrán tener más oportunidades las mujeres? El mundo ha cambiado, dice Edith. Bueno, nosotros apostamos a eso, ¿no? Creemos que sí, que es posible, sí. También forzando un poco algunas cuestiones, trabajando mucho, visibilizando, ¿no? Haciendo consciente lo inconsciente. Y con este doble riesgo, ¿no? De tener mucho cuidado qué va a pasar si la pandemia sigue y qué va a pasar con las mujeres en las organizaciones. Pero nosotros, ¿no? Apostamos a esto. De hecho, apostamos, corríjanme Nat y Vane si no coincidimos las tres, pero apostamos a que en algún momento tengamos que dejar de hablar de esto, ¿no? Apostamos a que los programas de formación para líderes mujeres no tengan más razón de ser, ¿no? Y podemos seguir trabajando sobre programas de liderazgo mixto sin tener que definir a qué género van destinados. Gracias, Sí. Georgina. También
Perdón, Vanessa. No sé No, nada, digo, coincido con Georgie que ese es el mundo que me gustaría dejarle a mi hija, pero que bueno, mientras tanto tenemos mucho trabajo y bueno, de nuevo la invitación a pasar del diagnóstico a la acción y bueno, y aquí para acompañarlos. También nos preguntan si podemos comentar ejemplos de gestión de redes. Te puedo preguntar, Inés, ejemplos de gestión. Acá lo que nosotros trabajamos es con una metodología de redes. A ver, las redes, todas las personas necesitamos redes para avanzar en lo que sea, ¿no? Pero las mujeres particularmente tienen sus redes muy poco desarrolladas. Nosotros en la consultora venimos hace muchos años trabajando con una metodología, con una especialista que lo que hace es primero mapear tu red, ¿no? Primero que seas consciente de cómo está tu red, y ahí las mujeres se dan cuenta de cuántas cosas faltan trabajar para desarrollar esa red. Y es una metodología que, bueno, está muy probada en otros ámbitos, no específicamente para mujeres, pero de las cuales se benefician específicamente las mujeres por esto que venimos hablando. Entonces, primero es mapear tu red, darte cuenta cuál es la situación, ¿no? ¿Qué contactos no estás teniendo, ¿no? Y tendrías que empezar a desarrollar. Y segundo, bueno, acompañarlas a armar una estrategia para fortalecer esas redes en los lugares donde deben ser fortalecidas, ¿no? El tema de redes tiene mucha investigación y mucha metodología atrás, y nosotros lo que hacemos es ponerla al servicio de las carreras de las mujeres. Sí, ahí de hecho Matías comenta, en mi empresa tenemos grupos de afinidad como gestión de redes, porque además de poder trabajar las mujeres sobre sus propias redes y cuáles son sus barreras y cómo poder ampliarlas, también tenemos como esta parte que muchas organizaciones hacen estos grupos de afinidad, sponsorean a mujeres para que también vayan a formaciones externas, reciban capacitaciones externas a la organización y puedan ampliar sus redes por fuera de la organización en la temática en la que están interesadas. Así que muchas gracias por el aporte de Matías también. Bien, creo que estamos. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, nos habían preguntado si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir, la aclaramos en el chat, pero lo quiero mencionar acá, luego por mail. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas la participación. Gracias. Bueno, gracias, un gusto y bueno, aquí estamos para compartir lo que sabemos y acompañarlos en este camino, ¿no? Muchas gracias.